No puedes tocar. Perdón, disculpe. No puedes tocar. De verdad, disculpe. ¿Quién es? Soy yo. ¿Dios? No, de verdad, Dios, perdóname, de verdad, te lo juro que no era mi intención. No soy yo, muchachito. No soy Dios. Soy don Remigio Aguirre García Marín. Y tú estás en graves problemas. Hace 30 minutos que cerró el museo y tú estás aquí. ¿Tú hablas? Por supuesto que puedo hablar. Soy un personaje de museo. Ah. Tu cara me es conocida. No creo. Ignacio Trigueros. No, Tiburcio. ¿Tiburcio? Sí, Tiburcio. ¿Te pusieron el segundo nombre de tu abuelo? ¿Mi abuelo? ¿No sabes quién fue don Tiburcio? Don Ignacio Tiburcio Valeriano Trigueros Olea. ¿Quién? Don Ignacio Trigueros, ¿no sabes quién fue? ¿Tu tatarabuelo? Buchito, tiene que ver con la historia de la discapacidad en México. Un ilustre personaje. Un gran personaje para México, tu abuelo. ¿Mi abuelo? Tu abuelo. ¿Mi abuelo? Tu abuelo. Sí, mi abuelo. No sé quién sea. Ay, pues, ¿qué tal si te doy un bosquejo de... Ay, un bosquejo, pues sí, nos puede dar un bosquejo, porque un bosquejo es como... ¿Qué es un bosquejo? ¿Un panorama? Ah, un panorama, claro, algo así como... ¿Qué es un panorama? ¿Un preámbulo? ¿Antecedentes? La historia sobre qué fue lo que hizo tu abuelo para ser parte de la historia de la discapacidad en nuestro país. ¡Oh! Ya, algo así como un bosquejo. Sí, algo así como un bosquejo. Claro, sí. ¿Te pasa algo? ¿También ellas viven? Por supuesto que ellas también viven. Doña Eduviges Villaseñor y Debbie. Harry. Jadi. Bueno, Mademoiselle. No sabes qué es Harry, ¿verdad? ¿Qué es Jadi? es hora en ñañú. Habla en ñañú. Es el lenguaje que hablamos los otomí. Ah, Jadi. Harry. Ay, pues bien, te voy a contar la historia sobre tu abuelo. Mi abuelo, sí, ya llega ahora porque es mi abuelo, Pero para ello, ¿por qué mejor no invitamos a Doña Eduviges? Y ella te relatará sobre la parte prehispánica y la parte colonial de la discapacidad, para después pasar sobre tu abuelo. ¿Mi abuelo? ¿Tu abuelo? Ahora después sale, me gusta la idea. Pues bien, te voy a platicar que en las culturas mesoamericanas existía una actitud muy activa con las personas con discapacidad. De hecho, entre la cultura maya, las personas con discapacidad eran consideradas semidioses, es decir, seres intermedios entre hombres y dioses. De hecho, entre los náhuatl existía un gran número de denominaciones para referirse a los trastornos mentales y a las alteraciones del estado de ánimo. Se encontraban registradas muchos tipos de enfermedades mentales. Todos ellos se curaban generalmente a través de una rica herbolaria. Para 1325, los aztecas contaban con numerosas instalaciones dedicadas a la salud pública, y cuando se trataba de enfermedades crónicas, ellos eran curados a través del cambio de clima y de agua. Esto como una medida terapéutica, tanto corporal como psíquica. Pero ¿qué crees? A la llegada de los españoles, todo esto se modificó. Se extendió un pensamiento caritativo generado por la doctrina católica.
De hecho, las instituciones de beneficencia que estaban a cargo de religiosos, ellos se hacían cargo de las personas necesitadas y enfermas. De hecho, se fundaron algunas instituciones de salud, como el Hospital de San Hipólito, en la Ciudad de México, en 1566. Este fue el primero en el continente. ¿Primero? El primero. Pero bueno, desafortunadamente en aquel entonces había una actitud muy negativa hacia la discapacidad. Todos esos pensamientos generados por la Inquisición. Pues sí. ¿Y qué crees? Que con los sordos pasaba algo muy especial. Los sordos no podían ser ni testigos testamentarios, ni juez, ni abogado, ni tutor, porque resulta que ellos, bueno, de hecho no podían desempeñar ningún otro cargo que les fuera prácticamente imposible debido a su sordera. Pues sí. Bueno, sí podían contraer matrimonio, siempre y cuando hicieran constar su consentimiento. También podían realizar contratos consensuales, pero no verbales. No podían escribir su testamento. ¿Por qué? Porque, bueno, al creerse que no podían escuchar ni hablar, pues bueno, tampoco podían escribir. De hecho, ellos se les equiparaba legalmente con la mujer, el menor, el loco y el abusivo. Tenían las mismas condiciones legales. ¿Cómo es? Es decir, en el siglo XIX a la discapacidad se le veía realmente como un peligro, ya que podía propiciar el desorden social. No se le daba una prioridad, y es por eso que se ha ido avanzando todo este tiempo, y es importante porque yo lo desconocía y me doy cuenta que ha avanzado la ideología y las formas de pensar de cada cultura. De hecho, eso ha sido muy bueno, porque así como te platico, en el siglo XIX, pues se justificaba el aislamiento y el enclausto para estas personas, que en aquel entonces pues sufrían bastante con esas condiciones. Sí, claro. Pues la verdad es que me parece increíble de cómo ha avanzado tanto en los derechos como en la forma de cómo se les trata a las personas con discapacidad. Con discapacidad, exacto. Y ahora Demi te va a platicar un poquito más acerca de esta historia. Bueno, pues Jadi. Bueno, para 1861, ya en un México más activo, tenemos que Benito Juárez decreta en 1861 la primera escuela para sordomudos en México. Pero esto no llega ahí. Vamos a hablar por fin de tu abuelo. ¡Mi abuelo! Ya vamos a entrar de mi abuelo, pon mucha atención porque es mi abuelo, porque si no mi abuelo, y vamos a hacer mi abuelo ya, dilo ya, rápido, ven, ya. Dato de antecedentes, mira, previo a la llegada de Maximiliano a México con el Segundo Imperio, Maximiliano envía una invitación al maestro Eduardo Webb para que vaya con él al palacio de su primo Pedro II en Brasil. Sí, ¿quién es Eduardo? Él lo visita y Eduardo Webb le va a ofrecer el proyecto para una escuela de sordomudos en México. Una vez que están establecidos en México, Eduardo Webb va a conseguir el apoyo de tu abuelo, quien en ese momento es el gobernador del estado. Mi abuelo fue gobernador de Híjole, porque mira, lo traemos de la sangre, y yo también me estoy perfilando, porque es mi abuelo, sí. Claro, tienes el mismo carisma y esa misma pasión por las cosas. Bueno, él consigue una reunión con la mismísima Carlota de Bélgica, quien era famosa porque siempre ayudaba mucho a los desprotegidos. Con ella platican y ella tiene 3 intereses particulares, tiene 3 preguntas básicas. 3. Una es si existe un número suficientemente grande de sordos para poder hacer ese proyecto en México. Sí. La segunda es si realmente va a ser aplicable en México un proyecto que únicamente ha sido aplicado anteriormente en Francia, ya que estas actividades solamente se habían impartido antes en este país. Y la tercera es si en México realmente había personas con la capacidad suficiente de impartir estas clases a este tipo de personas. Ya resueltas todas estas dudas, ellos se acuerdan que se va a iniciar con la primera escuela de sordos en
México, esta vez, el 14 de febrero de 1867, es cuando se va a inaugurar esta escuela, únicamente con 6 niñas y 6 niños. Serán 12 niños en total. Y el Estado, el municipio, es quien va a absorber todos los gastos de la manutención y del estudio, las clases o el aprendizaje de estos menores. Entonces, es el 14 de febrero de 1867. Como que dice un bonito regalo del Día del Amor y la Amistad. Claro, pero posteriormente se da la caída del Segundo Imperio. Y a la caída del Segundo Imperio, ¿qué crees? Que tu abuelo es acusado de traición a la patria junto con Maximiliano y otros personajes importantes. Y es aquí que tu abuelo va a dejar de hacer estas actividades filantrópicas por un buen tiempo. ¿Filantrópicas? Sí, filantrópicas. ¿Qué es filantrópica? Bueno, una persona filantrópica es aquella que ayuda a los demás de manera desinteresada, como tu abuelo lo hacía. Como mi abuelo, Claro. porque somos filantrópicos, ¿no? Claro. Sí, porque pues, filantropía, de ahí viene el verbo de filantropía. Sí, claro. Sí. Filantropía. Bueno, una vez que ellos empiezan, una vez que se establece la ley de amnistía y que tu abuelo es perdonado, Mi abuelo sí. sí, finalmente obtiene el perdón. Y bueno, él ya emocionado, ya anteriormente ha tenido esta experiencia, entonces se va a establecer la primera escuela de sordomudos ya bien para el 28 de noviembre de 1867. Pero como tu abuelo continúa ya interesado en todo este tipo de actividades, entonces también se va a interesar ya no solo en los sordos, sino que ahora también se preocupa por los ciegos. Y descubre que nadie aquí en México ha tenido esa falta de interés y de dinero y de todo, entonces él va a poner de sus mismos recursos, incluso él mismo va a aprender el braille, lo va a aprender, lo va a leer, y él mismo, para 1871, abre la primera escuela para ciegos en México. Es la escuela Ignacio Trigueros, será la primera escuela para ciegos. De esta manera, pues bueno, tu abuelo está involucrado en las dos escuelas, tanto en la de sordos como en la de ciegos. Sí, pues es que mi abuela es una persona muy filantrópica. Le gustaba ayudar desinteresadamente. Y eso nomás es un bosquejo de lo que él hizo, ¿eh? Claro. Pues sí. Es una parte de lo que él hace. Bosquejo, me gusta la palabra bosquejo. Ok, es un bosquejo. Sí. Y pues es importante por eso que mi abuelo es tan trascendental en la historia. Exacto. Si quieres, Claro. tu abuelo, como te lo ¿Y mi abuelo? tu abuelo, el don Ignacio Trigueros, logra traer esta atención hacia los ciegos y hacia los sordos, y hace que también todos ellos pues tengan que aprender el francés, porque era lo que predominaba. Francia fue la primera nación en interesarse en ese tipo de personas. Entonces todo lo que fue el sistema braille y todo ese tipo de sistemas que se utilizaban se tuvieron que traducir al español. Pues sí. Para la época del Porfiriato, en 1881, la Secretaría de Gobierno se crea la Dirección de Beneficencia y se crea entonces el Hospital de Dementes. Y el Hospital de Dementes para mujeres. ¿Qué quiere decir? Que se empiezan a interesar también en la gente con discapacidad mental. Para 1910 se va a inaugurar el manicomio La Castañeda, lo que hace que las instituciones psiquiátricas lleguen a México y con ello pues le den importancia a este tipo de personas. Pues sí. Obviamente después viene la revolución, hay toda una serie de problemática en el país y lo que después va a llegar es nuestra Constitución. La Constitución pues va a plasmar aquello por lo que tanto luchó tu abuelo. ¿Mi abuelo? Sí, mi abuelo. Exacto, darle un reconocimiento y los derechos a ese tipo de personas, Pues sí. los cuales, como dijiste hace rato, pues efectivamente siguen luchando para obtener sus privilegios. Sin embargo, pues ha sido una lucha reciente donde mucha gente ha creído. Y en Querétaro no hay excepción. Sí, Sí, aquí en Querétaro, Cochito. En 1982 se crea la Escuela Primaria de Ciegos y Débiles Visuales por medio de la Fundación Josefa Vergara y Hernández. Para el 2019 hay una compañía de danza contemporánea que crea Código para la Lengua, La Manzana, en la cual, por medio de la danza y lengua de señas mexicanas, acerca precisamente a este sector, a la danza contemporánea,
y la interpreta para poder hacerlo mucho más interactivo. Y eso no es todo, también el teatro se ha visto beneficiado. La compañía teatral Forito 3 Pesos, el año pasado, en el 2020, en el Día Internacional de la Discapacidad, su director va a formar parte de un proyecto en el cual se va a conmemorar ese día tan importante, y al presentar su proyecto teatral, pues había una persona que iba traduciendo todo en lengua de señas mexicanas. ¿Te imaginas tener una obra de teatro en donde la gente también te pueda entender en otro idioma? Sí, es increíble, me encanta el teatro, de verdad. Es que todos podemos poner nuestro granito de arena, todos podemos ser filantrópicos. Yo puedo ser filantrópico, tú puedes ser filantrópico, ella puede ser filantrópica, nosotros podemos ser filantrópicos, ustedes pueden ser filantrópicos, ellos también pueden ser filantrópicos, y así pues todos podemos ayudar a que esta sociedad mejore. Exacto, Wichito. Todos podemos ayudar, como tu abuelo, don Ignacio Trigueros. ¡Mi abuelo! Corte.